buen día tengan todos nuestros radioescuchas de Radio Guadalupana. Estamos en el bloque Orienta tu Vida y somos Patricia y Eduardo Sanabria. Y hoy les vamos a compartir un programa de desarrollo humano. Estamos hablando de desarrollar las 6 áreas y hemos hablado en ocasiones de otras áreas, del área emocional, del área intelectual, de varias áreas que hemos comentado. Y hoy, ¿de qué área vamos a comentar el día de hoy, Pati? Sí, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar, vamos a dar algunas herramientas, cómo desarrollar el área espiritual. El área espiritual, que no hay que confundir, como ya hemos comentado antes, con el área religiosa. Muchas personas confunden la palabra espiritualidad con religión, y no es así. La parte de la religión está dentro de la espiritualidad, pero no la abarca por completo. Nuestra espiritualidad, lo hemos explicado de esta manera algunas veces, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de disfrutar una puesta de sol. Y dime si no es cierto, Pati, que las puestas de sol aquí en El Paso y Juárez son de las más hermosas del mundo. Muy cierto, de verdad que sí. ¿Cómo disfrutamos las puestas de sol? Claro que sí, de disfrutar una cosa sencilla como una tacita de café, como un momento, como la sonrisa de un amigo. Como, hermano, la espiritualidad es esa parte tuya que te permite, o más bien que te invita a levantarte un día en la mañana, digamos un sábado que no trabajes, irte al parque, tal vez tú solo o tal vez con tu familia, y luego viendo el cielo azul y las nubes, cuando hay nubes aquí en El Paso, que es raro, pero viendo el cielo azul y caminar descalzo sobre el pasto. Eso es lo que es la espiritualidad, hermanos. No es una cosa de un gran dinero, de grandes gastos y grandes viajes. Bien que podemos disfrutarla también en estas circunstancias. Y claro, nuestra religiosidad, nuestra parte de la religión, el catolicismo, es una parte de la espiritualidad, como lo dije, pero no lo es todo completo. Así es, Lalo. Entonces, pues bueno, ahora que vamos a desarrollar esta área también fundamental y desde nuestro cristianismo también importante, el área espiritual, que en muchas ocasiones puede estar desatendida, Lalo, Sí. igual que las otras áreas. Entonces, Sí. hemos comentado a lo largo de estos programas que es importante como seres humanos que somos integrales atender cada una de las áreas en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que alcancemos y continuemos caminando hacia esa vida en abundancia, a lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras, y sobre todo también sentirnos felices como personas, como Sí. seres humanos realizados y libres también para poder caminar en libertad y sobre todo pues llenos del amor de Dios. Sí, y como también hay que comentar lo que nos comentaba nuestro amigo Carlitos de esta misma estación en su programa Iglesia en Movimiento, y él nos dice que la palabra psique quiere decir alma. Así que la palabra psicología sería un tratado del alma, de nuestra parte espiritual. Así que no creamos, hermanos, que la psicología está tan peleada con el área espiritual. De hecho, Pati, dime si no es cierto que muchas personas han comentado que les gustan nuestros talleres, porque en los talleres de sanación que nosotros llevamos a cabo, nosotros tocamos el área espiritual. No tomamos nada más la parte psicológica, la parte tanatológica, sino también contemplamos el área espiritual, que es muy importante para los seres humanos. Claro, así es, porque en muchos procesos, por ejemplo, de duelo, las personas no atienden o con los especialistas que pueden ver en algún momento dado, no atienden esta área espiritual, y nosotros sabemos que es muy importante en las personas, Clave. en sus procesos Sí. de crecimiento, en sus procesos de sanación, en los procesos de duelo que están viviendo, atender el área espiritual. Gracias, Pati. Bueno, pues el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 31, nos dice: ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otras traducciones dicen: deseen ardientemente los mejores dones. Hermanos, entonces hay que darnos cuenta que nos está diciendo el apóstol San Pablo en su carta dice que seamos ambiciosos espiritualmente, Pati. Que no digas, ay, pues yo soy un católico ahí a la mitad del Promedio. camino. Sí, promedio. No, señor. El Dios Padre no te pide que seas un católico promedio, y menos de los de abajo. Dios nos dice, sean santos como, o sea, Jesús dice, como su Padre Dios es santo. Entonces, tenemos que ver
Entonces, como decía ahorita su servidor, que la espiritualidad no está ligada, no está necesariamente conectada a una práctica religiosa o lugar de culto. El desarrollo espiritual se refiere a la conexión de uno mismo con el espíritu humano y con uno mismo en oposición a las posesiones materiales o físicas. O sea que la espiritualidad no necesariamente va a ir ligada a las cosas materiales. Como decía yo ahorita, es cierto que es muy suave ver la espiritualidad cuando estamos en la playa, atenderte en la playa y decir, ¡ay, qué grandeza de Dios! ¿Verdad? Con alguna bebida de tu preferencia en la mano. Pero pues este tipo de viaje a nosotros que vivimos lejos de la playa tiene un costo. Entonces no necesariamente hay que gastar dinero para desarrollar, para disfrutar de nuestra espiritualidad. Hermano, la música, el arte, la oración son esenciales para nuestro crecimiento espiritual de por vida. Hermano, ver una película de esas que dice la gente, esta trae mensaje. Pues hermano, yo quiero decirte una cosa, todas las películas traen un mensaje. Algunos traen un mensaje negativo, por desgracia, y algunas traen un mensaje de crecimiento, un mensaje para aprovecharlo nosotros. El desarrollo espiritual va a hacer algo en nosotros. ¿Qué va a hacer? Nos va a centrar en los valores fundamentales. Y va a ser algo que vimos en una película recientemente, que la película pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Y quisiera que te lo preguntaras ahorita tú que nos estás escuchando. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es esa cosa o aquella persona que tú valoras por encima de todo y de todos? Y tenemos otros valores como la conciencia, la práctica, más que una religión. Claro que profesamos el catolicismo con un cristianismo bien entendido, bien centrado en Jesús y con la fe puesta donde debe de ser. Pero de nuevo, esa área espiritual nos va a ayudar a hacernos y a contestarnos para ti esta pregunta. ¿Qué es o quién es lo más importante para ti? En tu vida, sí, es muy importante eso, Lalo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las formas para mejorar esa área espiritual o para mejorar tu salud espiritual también. Entonces es importante ver y ser conscientes, Lalo, que de las áreas anteriores que hemos desarrollado, como el área emocional, como el área física, como el área intelectual que vimos en programas anteriores, claro, el elemento, esta área espiritual es la pieza clave fundamental para las otras, integrar las otras o desarrollar las otras áreas de un ser humano. La espiritualidad es la clave o la pieza más personal de ese rompecabezas para hacer esos seres integrales como personas que fuimos creados. Entonces, cuando las personas cumplen con sus objetivos, con las metas que se han fijado, entonces la vida se pone en armonía, es tener ese equilibrio en la vida de una persona. Si por ejemplo en este momento, radioescuchas, tú sientes o eres consciente que te falta ese equilibrio en tu vida, que sientes, no sé, demasiado estrés, que esa enfermedad que estás viviendo en este momento, que esa situación familiar complicada te ha llevado a un desequilibrio en tu vida espiritual, entonces es irte moviendo o buscar de alguna forma o de las formas que vamos a dar ahorita aquí, de irte moviendo y buscar ese equilibrio espiritual que a final de cuentas sabemos que es el que nos va a llevar, como dijimos ahorita, es la pieza de ese rompecabezas que nos va a ayudar a estar en armonía en las otras áreas en nuestras vidas. Gracias, Pati. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar espiritual? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar espiritual? Entonces, es cada persona, como fuimos creados de forma diferente, a cada quien le van a resultar algunas técnicas diferentes, Lalo, porque somos personas diferentes y vivimos nuestra espiritualidad desde una forma particular e individual. Entonces, dado que, como tú ya comentaste, el bienestar espiritual implica también los valores, las creencias y el propósito que tenemos en nuestra vida, cada persona, entonces las personas pueden lograr de diferentes maneras, tanto física como mentalmente, buscar ese equilibrio en la salud espiritual. Y voy a citar aquí una lectura de Juan 6:53 que dice:
El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura para ti. Sí. El espíritu es el que da la vida. Entonces, bueno, vamos a pasar y ver esta primera técnica. Y la primera técnica es explorar nuestro centro espiritual. Y hay personas que cuando escucharon centro espiritual, luego se fueron, pueden irse a dos partes. Una puede ser la iglesia, y sí, la iglesia puede ser tu centro espiritual, no hay nada de malo en ello, al contrario, que bueno que sea la iglesia tu centro espiritual, pero no estamos hablando del misticismo budista, Pati, no estamos hablando de esos centros que dicen que están en el cuerpo, no. El centro espiritual, más bien, estamos hablando de una parte adentro de ti, como podríamos llamarle tu conciencia, que en inglés le llaman, bueno, en latín le llaman el inner sanctum, que quiere decir el lugar santísimo. Hay una teoría, Pati, espiritual, que dice que todos tenemos un lugar santísimo a donde nadie puede llegar, solamente una persona, y ese es Dios. Entonces, y claro, Dios nos pide permiso, Dios no va a llegar a ese lugar sin que tú se lo permitas. Entonces, ese centro espiritual que es la parte que nos mueve, la parte que nos cambia. Miren, hermanos, hay muchas lecturas muy bonitas con eso de que acaba de leer Pati, que el espíritu es el que da la vida. En Génesis dice, en un relato de la creación, que Dios creó al hombre y está el hombre ya formado, pero no tiene vida, no se mueve. Y Dios viene y le da el soplo ese de vida y le infunde la vida. En otra lectura preciosa que nos encanta del profeta Ezequiel, donde dice que hay unos huesos que están secos en un campo y Dios les regresa el músculo, la carne y la piel, pero esos cuerpos están sin vida hasta que viene ¿quién? Otra vez el soplo del Espíritu Santo y les da vida a todos esos. Entonces, ese Espíritu Santo es el que nos da la vida. Tal vez nosotros los humanos algún día vamos a poder reproducir una persona, un cuerpo completo con todas las células, Pati, pero no tenemos nada que pueda reproducir la parte espiritual. A lo mejor va a estar una persona ahí viva, pero no va a tener alma. Entonces la ciencia tiene sus limitaciones. Volviendo al punto de la parte de adentro de nuestro centro espiritual, simplemente explorarlo quiere decir hacerte preguntas, cuestionarnos. Y siempre hemos dicho, ¿verdad, Pati?, que el cuestionarnos va a ser sano para nosotros, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ponernos en el lugar en que estamos y a ir adelante. Entonces preguntarme, bueno, ¿y yo quién soy? Por eso Jesús una vez a los discípulos les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy? ¿Y quién dice la gente que soy? ¿Sí? Está cuestionando a ver cómo vamos, está cuestionando la percepción de la gente. ¿Cuál es tu percepción tuya? Si yo fuera con tus amigos más cercanos, con tu familia más cercana, y les dijera, ¿quién eres tú? ¿Qué me dirían? Y luego, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que más valoro? Estas preguntas te van a llevar por un camino en el que vas a pensar un poquito con más profundidad sobre ti mismo. Te vas a dar cuenta si vas a dejar, Pati, trascendencia. ¿Qué vas a dejar en este mundo cuando ya no estés? Porque, hermano, te aseguro que en 100 años la mayoría de los que estamos aquí ya no vamos a estar. ¿Qué vamos a dejar como legado? ¿Cuál va a ser nuestra herencia para esta vida? Y vas a pensar, vamos a notar cosas sobre nosotros mismos que nos van a ayudar a alcanzar la plenitud. Y luego viene esta lectura hermosa que viene en el libro de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Esta es palabra de Dios, hermanos. Te alabamos, Señor. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo. El siguiente punto es buscar significados más profundos. Ya que haces este análisis de conciencia, este análisis de quién eres tú, quién soy yo, a dónde voy, toda esa, como le dirían por allá algunos del sur de México, este rollo existencial, toda esta onda, te va a ayudar a buscar significados más profundos. Buscar estos significados y analizar los patrones que te ocurren, porque, hermano, créanlo o no, todos llevamos patrones, todos repetimos patrones de nuestros ancestros, a veces positivos y a veces negativos. No tenemos que, pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Eso nos va a ayudar a ver que en realidad tenemos control sobre nuestro destino. ¿A qué me refiero a esto? Tenemos, hermanos, lo que se llama el libre albedrío. Tú puedes decidir si quieres ser una persona
pues de esas negativas para la sociedad, o tú puedes decidir el ser un santo. Tú puedes decidir el ser una persona que aporta, que contribuye, que construye en lugar de destruir, y esa decisión está dentro de cada uno de nosotros. El ser consciente de esto va a ayudarnos a lograr una vida feliz y saludable, Pati. Claro, así es, Lalo. Gracias. Bueno, pues otro de los puntos que nos van a ayudar a desarrollar nuestra vida espiritual es expresar, Lalo, eso que tú dijiste, darte cuenta de esos significados o esos patrones que estás llevando, no solamente de tu historia, también puede ser, Lalo, esos patrones que estás teniendo ahorita. Por ejemplo, pueden ser esos patrones de actitud hacia la vida, o tal vez esos patrones que estás llevando ahorita, o esos hábitos que no te están ayudando, Lalo, a construir, sino esos hábitos que pueden estar también destruyendo en un momento dado tu actuar, tu vida, tu diario vivir. Y sí, Pati, hay una frase que dice, échalo para afuera, ¿verdad? No te quedes con las cosas adentro, sino que hay que exteriorizar. Claro, sacarlo. Entonces expresar lo que está en tu mente te va a ayudar a tener una mente más enfocada. Y esto de expresarlo, pues ¿cómo es? Una vez que lo estás pensando, que ya te diste cuenta cuáles son esos hábitos que tienes o cuál es ese significado profundo que tú le das a tu vida para lograr y tener una vida más feliz de la que ya la estás teniendo, más saludable de lo que ya lo estás teniendo, o tal vez darte cuenta, como decía yo ahorita, de esos hábitos que te están impidiendo en algún momento dado, esas actitudes tuyas que te están impidiendo llegar a tener una vida más saludable. Entonces escribirlo, Lalo, ya sabemos y hemos compartido también la importancia y el beneficio que es escribir. Por ejemplo, después de un largo día que tuviste o de un acontecimiento importante en tu vida, puede ser en tu trabajo, el estrés, se reúnen o se juntan muchas cosas, puede ser el trabajo, lo de la familia, situaciones personales que te están tocando vivir. Entonces, y esto puede llevar a las gentes a sentirse confundidos también o tristes o de alguna forma también muy estresados, o hay personas, por ejemplo, hasta enojados, Lalo, por tantas situaciones que están viviendo en un momento dado y no logran entender esos sentimientos o poner en orden esos sentimientos que tienen en un momento dado. Entonces, al final del día, escribir cómo te sientes en tu computadora, hasta en el teléfono, Lalo, ya lo puedes hacer ahorita, no tanto ya. Yo sé que para algunas personas se les complica o ya no se usa tanto tener ahí un cuaderno a la mano para estar escribiendo, que sería lo ideal, pero ya lo puedes hacer en tu computadora, hasta en tu teléfono, escribir cómo te sientes al final del día, esos pensamientos, qué es lo que estás en ese momento experimentando, te sientes enojada, estresado, molesto, te sientes deprimido. Entonces, al expresar o al poder expresar estos pensamientos con más claridad, te ayudan a entrar en contacto con esa espiritualidad muy personal que cada uno de nosotros tenemos y continuar adelante. También otro de los puntos es aprender a vivir el aquí y el ahora. Y este punto nos encanta, Lalo, el vivir el aquí y el ahora. Sí, y por eso más adelante les prometemos hacer un programa completo nada más de eso, pero aquí lo vamos a desarrollar en un par de minutos. Sí, claro, entonces el vivir el aquí y el ahora es no conformarse solo con sobrevivir. Sabemos, por ejemplo, y nosotros en la experiencia de tantas personas que ya Dios nos ha permitido acompañar en sus procesos de crecimiento y de duelo, Lalo, que cuando las personas llegan a los seminarios están en muchas ocasiones sobreviviendo esas situaciones complicadas, difíciles, una situación de divorcio que les ha tocado, o están viviendo la muerte de un ser querido, sobre todo ahorita en estos tiempos que se están viviendo tan complicados, que en muchas ocasiones, Lalo, que en ocasiones hemos visto que en una misma familia han ocurrido, Lalo, varios familiares que han fallecido por COVID. Entonces estas personas están sobreviviendo en un momento dado. ¿Qué es lo importante en estas situaciones? Por supuesto que en su momento, en su tiempo, atender esa situación, ese duelo que se está viviendo, para que las personas no sobrevivan, sino que estén viviendo. Y eso también en situaciones de duelo, cuando las personas no sanan,
Aprende a vivir el aquí y el ahora. No te conformes solo con sobrevivir, porque hay personas que en ocasiones están sobreviviendo y no viviendo en el aquí y en el ahora. Cuando nos damos esa oportunidad de vivir en el aquí y en el ahora, es cuando las personas sienten de verdad ese sentido en sus vidas y que al final de cuentas se dan la oportunidad de vivir de una forma más intensa, de disfrutar el aquí y el ahora, independientemente de lo que esté pasando en su vida. Entonces, no permitas que la vida te pase de largo, que sea un día más, otra semana más, un mes más. No, disfrutar el aquí y el ahora. Disfruta cada momento, desde la situación que te esté tocando a ti vivir. Disfruta intensamente. Trata de hacerlo. Yo sé que en ocasiones es complicado, pero trata de hacerlo. Date esa oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Como dice una frase, no pases por un jardín sin detenerte a tomar tiempo para oler las rosas. Y esto de verdad, cosas tan sencillas que pueden ser como el detenerte a oler las rosas, como el detenerte a contemplar la naturaleza, como el detenerte a contemplar esa puesta de sol, como el detenerte a contemplar lo que estás haciendo, disfrutar tu trabajo, tu familia. Entonces eso es el disfrutar la vida ahora, aquí, en este momento en el que tú estás. Es un regalo que Dios te está dando y que nos da a todos los seres humanos el vivir en el día a día. Entonces es aprender a vivir el aquí y el ahora. Y hermano, te invitamos a seguir colaborando y contribuyendo con Radio Guadalupana. Ayúdanos a seguir compartiendo la alegría del Evangelio. Puedes hacer tu donativo en radioguadalupana.com, tanto desde tu computadora como desde tu teléfono celular o dentro de la app de Radio Guadalupana. Solamente necesitas hacer clic en el enlace que dice haz un donativo mensual. Hermano, ayúdanos a llevar la alegría del Evangelio a más personas con Radio Guadalupana. Hermanos, estamos hablando sobre desarrollar nuestra área espiritual. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en el bloque Orienta tu Vida. Volvemos después del corte.